Dios los bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, en este maravilloso día. Voy a compartir con ustedes el libro de Mateo. Mateo 1, del 18 en adelante, lee la palabra del Señor. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta maravillosa tarde. Bendice a cada hermano y cada hermana que nos puede ver a través de este medio, de internet, Padre. Bendice a cada hermano y cada hermana, y a cada amigo y a cada amigo que nos puede ver también a través de este medio, Jesús. Abre mi boca para la gloria y la honra de tu nombre. Habla tú a través de mí. Predica tú, Señor, y toda gloria y toda honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios lo bendiga en este nuevo día, domingo. Mirando la palabra del Señor, aquí el nacimiento de Jesucristo. Mis hermanos, todo un propósito de Dios de traer a su Hijo al mundo. Primero, para que se cumpliese las escrituras de que habla en Isaías. Dios usó a una virgen para que Jesucristo naciera como hombre, siendo Dios, mis hermanos. ¿Para qué? El único propósito de Dios venir a este mundo fue a salvar esta humanidad perdida. Eso fue el único propósito de Dios. Toda su vida, y al tiempo que se fue, se dedicó a predicar, aún siendo muy joven, cuando estuvo en la sinagoga, el primer milagro que hizo del vino. Y no sabemos cuántos milagros más ha hecho, porque no habría espacio en la Biblia para que se relaten todos los milagros que Jesús ha hecho. El único propósito vino Jesús para salvar a este mundo. No es su mamá, María. María, una gran mujer, una mujer virgen, una sierva de Dios, que fue instrumento para que naciera Jesús. Pero nosotros vamos al Padre por Jesús, porque la Biblia dice que nadie viene al Padre sino a través de Jesús. No es a través de María ni de otro instrumento humano, solamente a través de Jesús. Y el único Dios verdadero aquí es Jesús. Nosotros los cristianos reconocemos que María fue la mamá de Jesús, el instrumento de Dios para que naciera Jesús como hombre. Pero no que vamos a ir al Padre a través de María, porque eso es mentira. Porque le quitaría toda autoridad a Jesús, porque con el propósito que vino Dios es a salvar el mundo. Aquí lo dice, mis hermanos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús, no es María. Mi querido hermano, mi querida amiga, ¿dónde usted está? Nosotros, claro, que reconocemos y aceptamos a María como la madre de Jesús. Pero el único santo, el único Dios verdadero es Jesucristo de Nazaret. El único hacedor de milagros es Jesucristo de Nazaret. El único. Y el único que fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí es Jesús de Nazaret. No es María. Es Jesús quien dio hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Que siendo Dios, tuvo que hacerse hombre y nacer a través de María. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, para salvar esta humanidad pecaminosa, para salvar a todo aquel
que acepta a Jesús como Señor y Salvador personal. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí se cumple lo que Isaías dijo, mis hermanos, mis hermanas. Pero una vez más, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios tuvo que decidir y poner a Jesús a través de María, usar a María como instrumento para que naciera Jesús de un cuerpo humano, de una mujer virgen. Y nació Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Pero Él es el que fue a la cruz del Calvario. Él es el que acabó toda la obra redentora de Dios en la cruz del Calvario. Jesucristo acabó toda esta obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando entrega su vida, cuando victoriosamente ese Jesús se levanta de la tumba, que no hubo tumba que lo podía retener, victoriosamente se levantó de esa tumba a los 3 días. Después de haberle quitado la llave a Satanás del infierno, se levantó victoriosamente. Ni los soldados, ni las piedras que habían ahí podían retenerlo, ni la tumba fría pudo retener al vencedor de vencedores, al grandioso, al grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¿Cuántos dicen, ese es mi Jesús? ¿Cuántos dicen, a ese Jesús yo sirvo, a ese vencedor de vencedores, a ese Rey de reyes y Señor de señores? Ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es mi amigo, ese es mi todo, ese es mi compañero fiel, ese es mi confidente fiel, el único que nunca me ha traicionado, el único que cuando estoy angustiado, triste, desolado, abandonado, voy a Él, doblo mis rodillas, clamo a Él y Él me levanta. Él me soporta, Él me da la victoria. Ese es mi Dios, Jesucristo, el grandioso, el victorioso y el poderoso. Él venció la muerte. Mis amigos, no se deje engañar ni confundir. Si usted es un cristiano nuevo, cuando usted le hablan de que María es la otra intercesora o la otra intermediaria, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Solamente María fue un instrumento de Dios. Dios usó a María para que naciera Jesús. Y hasta ahí. Mis hermanos, mis hermanas, porque dice, le vuelvo a repetir, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínense. Muchos dirían, es José quien embarazó a María en aquel tiempo, pero no era así. Es el Espíritu Santo que engendró a María, a Jesús, en el vientre de María. Antes que se juntasen, se halló que había concedido el Espíritu Santo, dice la Biblia. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínense, lo quería dejar secretamente José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Me imagino José estaba pasando una prueba como hombre, pero tuvo que intervenir Dios directamente y decir, José, estate tranquilo, esto es obra mía, esto es trabajo mío. Yo decidí, así que estate tranquilo, José, no dejes a María. Todo esto aconteció, dice la palabra del Señor, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José no tocó a María para nada. Estaba embarazada María del Espíritu Santo. Llevaba a ese hermoso, a ese victorioso,
a ese triunfante y poderoso Jesús en su vientre. Pero José no tocó a su esposa hasta que después que nació Jesús. Qué lindo, hermanos. ¡Qué poder de Dios! Que Dios hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere y como quiere. Punto. Dice, y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor puso a Jesús en el vientre de María. Pudo haber sido otra mujer, pero a Dios le plació que fuese María. Eso es su decisión de Dios. Pero, mis queridos amigos y amigas, usted que cree que María es la intermediaria entre Dios y los hombres, no es la intermediaria, fue la mamá de Jesús, pero el único intermediario es Jesús. La Biblia lo dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. No es María, es Jesús quien salvará al pueblo de sus pecados. No es María, es Jesús quien fue a la cruz del Calvario por usted y murió y derramó hasta la última gota de su sangre. Solamente Jesús, no es María, no es que diga la religión aquella o esta otra religión, es María. Nosotros rezamos a María para que ayude a Jesús. No, Jesús no necesita ayuda de nadie. Jesucristo ya pagó con su vida en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, Jesús es Dios verdadero. Y han aparecido tantos nombres de mujeres que dicen que hacen milagros, que son santas. Mire usted, esos son ídolos. No siga ídolos. No se confunda, mi querido amigo, mi querida amiga, donde usted está. No siga ídolos. Siga a Jesús de Nazaret. Yo en este día le hablo de Jesús, un amigo que vino a salvar esta humanidad. Yo le hablo a Jesús de una relación personal con Jesús. Esto no se trata de religión, esto no se trata de ningún grupo religioso. Yo no le estoy hablando de grupos religiosos ni religión, le estoy hablando de Jesús. Jesucristo es el único que venció a la muerte. Es el único que resucitó. Es el único que volverá a levantar su pueblo. No es más nadie. No es ni José ni María. No. Es Jesús. El único vencedor de vencedores. Si es que abra sus ojos, mi querido amigo, mi querida amiga, usted, si no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal todavía. Hermano, con ustedes hasta esta parte, entienda bien, Jesucristo es el único. Afírmese más, mi amigo, mi hermano, mi hermana, afírmese más y cuente lo que Jesús ha hecho en su vida. Cuente a los demás, a sus vecinos, a sus amigos, ¿qué cosa ha hecho Jesús en su vida? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted lleva una Biblia? ¿Por qué usted va a la iglesia? Cuente, testifique. Para que otros también tengan la oportunidad de ser salvos, para que otros también tengan la oportunidad de conocer a Jesús y cuando se vayan de este mundo se vayan al cielo con Jesús. Amén, hermano, amén. Mi querido amigo, pero antes de irme, tengo que presentarle la salvación de Jesús. Jesús vino hace más de 2000 años, le estoy diciendo, a morir por usted. Nació a través de María, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de su sangre por usted. Fue él, Jesús de Nazaret, nadie más lo hizo. No lo hizo su papá José en esta tierra, ni María, ni sus hermanos, nadie. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió y derramó toda su sangre por usted. Y al tercer día resucitó después de vencer la muerte y quitarle las llaves del infierno a Satanás. Y estuvo en esta tierra y caminó y predicó y comió y se reunió y después se fue al cielo con un cuerpo glorificado y de la manera que se fue volverá. Amigo, por favor repite esta oración. Dígale: Jesús, perdona todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad. Jesús, te recibo por fe en tu glorioso nombre. Amén. Mi querido amigo, amiga, mi nuevo hermano en Cristo, usted ha aceptado a Jesús ahora como su Señor y Salvador personal. Hay fiesta en los cielos por esa decisión que usted ha tomado. Por favor, busque una Biblia ahí donde usted está. Lea el libro de Juan. Y Dios lo va a ayudar a encontrar una iglesia de sana doctrina. Acuérdese, esto no es religión. Usted ha tomado una decisión personal, usted, con Jesús. Él es su Dios ahora. Él es su Padre, Él es su todo. Dios lo bendiga ricamente, mi querido nuevo hermano y nueva hermana. Dios lo bendiga. Amén.